a Elena G. de White para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos que no están en la Biblia. El propósito es dirigir las mentes de la gente a comprender las Escrituras para que puedan ver a Jesús en esas Escrituras. La levantó para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir, esclarecer la palabra ya dada. Ahora, ¿recuerdan ustedes que criticaron a Juan el Bautista porque no hizo milagros? ¿Saben que acusaron a la hermana White de lo mismo? Fíjense, Mensajes Selectos, tomo 2, la página 61, dice la sierva de Dios lo siguiente: algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Es decir, no creen en mi obra porque no hago milagros. No creían en Juan y Juan tampoco hacía milagros. ¿Qué serie de paralelos interesantes tenemos aquí? Ahora, yo pregunto, hoy en día el mundo cristiano podría saber todo lo que necesita conocer de la verdad de Dios con solo estudiar la Biblia. Claro que sí. Yo pregunto, cuando Jesús iba a venir a este mundo, ¿el pueblo judío podría haber sabido todo lo que necesitaba saber de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero como estaban en tinieblas, Dios dice, voy a levantar a uno para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que puedan ver a Jesús. Igualmente el mundo cristiano hoy, si estudiara a conciencia las Escrituras, no hubiera sido necesario el don de profecía para alumbrar las páginas de la Biblia. Pero es porque el mundo cristiano está en tinieblas que Dios ha levantado un profeta contemporáneo para explicar las verdades que el mundo cristiano ha olvidado. Permítame leer una cita, es bastante larga pero muy importante, donde Elena G. de White explica el propósito de sus escritos. Saben que Elena G. de White no presenta ni una sola doctrina que no esté en la Biblia. Lo que hace es explicar, ampliar y alumbrar lo que ya está en la Biblia, lo que ha sido olvidado por el mundo cristiano. Fíjense lo que dice, esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280 y 281. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Testimonios son los escritos de ella. Dice, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz. Fíjense que lo que ella escribió no es para dar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales. Es decir, en mis escritos no hay verdades adicionales, dice ella, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Nuevamente voy a leer eso porque es importante. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Ella misma dice que si la gente hubiera seguido la palabra de Dios, Dios nunca la hubiera levantado como profeta.
Si en los días de Jesús la gente hubiera creído el Antiguo Testamento, no hubiera sido necesario Juan. ¿Para qué Juan explicar el Antiguo Testamento si todo el mundo entendía el Antiguo Testamento? Es decir, el propósito de Elena White no es proporcionar nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino es explicar la palabra que ha sido olvidada e ignorada por el mundo cristiano. Ahora, permítame explicarles un poquito esto para que puedan entender mejor. Hay una iglesia en el mundo hoy que tiene gente muy buena. Se conoce como la iglesia mormona. Ellos profesan tener un profeta que se llama José Smith. Ahora, no quiero hablar mal de los mormones porque los mormones tienen muchas buenas cualidades, son gente de familia, gente que lleva vidas muy ordenadas. Lo que quiero es comparar el concepto que ellos tienen de su profeta y el concepto que tiene la iglesia adventista de Elena G. de White, el profeta de la iglesia adventista. Cuando vienen mormones a visitar a la casa de uno, yo no sé, posiblemente algunos de ustedes han tenido alguna visita de los dos jóvenes misioneros que vienen a la casa para compartir el mensaje. Lo primero que ellos tratan de enseñarle a usted es que José Smith era un verdadero profeta. Ese es el primer estudio bíblico, cómo consiguió las planchas de oro, cómo las tradujo y cómo eso llegó a ser el libro de Mormón. ¿Saben por qué razón? Porque hay doctrinas en el libro de Mormón que no están en la Biblia y ellos mismos admiten eso. Entonces, ellos necesitan que usted se convenza de que el libro de Mormón fue dado por Dios para que usted acepte no solamente lo que está en la Biblia, sino también lo que está en el libro de Mormón. La iglesia adventista no sigue ese proceso. En la iglesia adventista, cuando se tiene una campaña evangelística o cuando damos estudios bíblicos, no comenzamos con Elena G. de White, sino que comenzamos con las doctrinas de la Biblia y las trazamos una por una. Todas las doctrinas las trazamos en la Biblia. Y cuando llegamos al final, decimos, oh, dicho sea de paso, tenemos un profeta. Y ese profeta lo que hace es esclarecer, explicar lo que ya estudiamos de la Biblia. Es decir, es una confirmación, una ampliación, una simplificación del mensaje de la Biblia. Es decir, los mormones creen que José Smith presenta verdades que no están en la Biblia. La iglesia adventista no cree que Elena G. de White presenta doctrinas que no están en la Biblia. Ella sencillamente simplifica, amplía, corrige y explica lo que la Biblia ya contiene. Ahora, debo explicarles que Elena G. de White no fue infalible. Elena G. de White creció en su conocimiento. Si ustedes, por ejemplo, comparan el libro Primeros Escritos, que tiene las primeras visiones que ella escribió, con el libro El Conflicto de los Siglos, que se publicó en 1911, van a descubrir que ella creció en su capacidad de usar el idioma inglés una barbaridad. Hay gente que critica a la hermana White y dice, mire, que en 1844, cuando Jesús no vino, la hermana White dijo que se había cerrado la puerta de la gracia y de la salvación para todo el mundo. Y es verdad que ella por un tiempo creyó eso. Pero con el transcurso del tiempo, Dios le aclaró que se había cerrado para aquellos que rechazaron el mensaje de la venida de Jesús, pero no para el mundo en general. Ahora, si ustedes tienen problema con eso, tendrían problema con Juan el Bautista también, porque Juan el Bautista también creía que Jesús, que el Mesías iba a venir, establecer su reino en Jerusalén, sentarse en el trono, destruir a los impíos y salvar al pueblo de Dios. Pero con el transcurso del tiempo creció en su conocimiento en cuanto al tipo de Mesías que iba a ser el Señor Jesucristo. Es decir, que los profetas no son omniscientes ni son infalibles, crecen en su conocimiento. Y hay que mirar la trayectoria de sus escritos para ver ese crecimiento que experimentan en su vida. Ahora, debo decirles que así como Juan el Bautista, hay muchos enemigos del espíritu de profecía. Hay muchos enemigos de los escritos de Elena G. de White. No ha de sorprendernos, porque yo no conozco ni un solo profeta bíblico que la gente haya querido. Los profetas eran odiados por el pueblo a quienes eran enviados. Entonces, si Elena G. de White también, uno va a estos lugares en el internet donde critican esto y critican aquello y tratan de derribar y destruir los escritos de Elena G. de White. No me sorprende, porque lo mismo trataron de hacer con los profetas de la Biblia. Quiero leerles, para concluir nuestro estudio de hoy,
una cita, en realidad son dos citas, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, y luego les voy a leer una última cita también de la página 55. Dice Elena G. White lo siguiente: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio, eso significa falso, lo espurio, a fin de apartar de la verdad. El último engaño de Satanás, me gusta mejor como dice en inglés, ella escribió en inglés, no dice el último engaño, sino que dice the very last, el ultimísimo, podríamos decir. Dice el ultimísimo engaño de Satanás